Y entonces hoy día es martes, jueves 18 de junio. Y la clase pasada revisamos conceptos de líneas de flujo o redes de flujo, tanto para las situaciones de un embalse o de un sistema de contención tipo tabla estacada. Entonces había quedado un problema de alguna manera pendiente, es porque lo había alcanzado a presentar pero no a resolver, y dije que esa situación que voy a compartir ahora en pantalla 2, ahí está, era un desafío a resolver, pero que se iba a estudiar o a revisar en la clase auxiliar del día siguiente, es decir, de ayer miércoles. ¿Ya? Entonces, en términos prácticos, ustedes ya lo vieron, al menos una vez, pero quiero, quizás el ejemplo no era exactamente igual, con las mismas dimensiones, pero el concepto sí. Quiero abordarlo en clases ahora para reforzar lo que se ha visto, y si tiene duda, entonces también las podemos volver a hablar. ¿Ya? Entonces, el objetivo, y con eso terminé la clase pasada, el objetivo de analizar esta estructura desde un punto de vista de su estabilidad hidráulica tiene relación con, y en eso me detuve a hacer preguntas, con el caudal que pasaría desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿ya? Eso por un lado, y dos, los esfuerzos en el suelo en torno a la tabla estaca. ¿Por qué? Porque el caudal es algo que va a significar para mí un dato con el que voy a tener que lidiar para poder extraer el agua que emerja aquí y dejar mi obra o faena a este nivel freático, es decir, poder trabajar en seco. Y desde el punto de vista de estabilidad, porque si el suelo en torno a la tabla estaca se debilita lo suficiente como para quitarle soporte a la tabla estaca, entonces esta estructura puede colapsar. Esos son los dos objetivos principales de por qué estamos analizando las redes de flujo. Uno, para determinar caudales de infiltración. Dos, para determinar los niveles tensionales en el suelo. Todo esto producto del flujo de agua en este medio poroso. ¿No? Entonces, a lo mejor uno cuando es estudiante, me pasó a mí también, me concentraba en cómo calcular cosas nomás. Yo quería saber el método, quería saber el procedimiento, quería saber paso a paso cómo se hace. Porque en el control, si me lo preguntan, yo tengo que ser así, rápido. No puedo dudar. ¿Pero para qué sirve? No sé, pero el profe lo pasó en clase, debe ser importante. ¿Ya? Y esa parte, ese como nerviosismo, esa presión de responder lo necesario para un control, es bueno, porque con la nota del control la aprueban, y lo entiendo, yo también fui estudiante y también reaccioné así, pero es malo porque uno no se da cuenta las herramientas, el valor de las herramientas que está estudiando. ¿Ya? El problema es que después en la práctica a veces uno se da cuenta que habían cosas que sí revisó y que hoy día no las tengo a mano para usarlas. Entonces es frustrante, porque siente que no le sacó el provecho necesario. Por eso, no sé si me entienden o no, pero cada vez que vemos algo trato de llevarlo a una aplicación práctica para que se den cuenta que esto no es capricho de cumplir con un plan de estudios o con cierta programación de materia, tiene que ver con que son herramientas que les van a servir para su vida práctica, ¿ya? Es decir, para su desarrollo, para su vida profesional. Por lo menos a mí me han servido bastante, porque me dediqué a esta área, digamos, pero como ingenieros civiles tenemos que conocer varias áreas, ¿no? Entonces, esta era la propuesta, la red de flujo para este problema en particular, donde tengo agua acá. Dijimos que esto podía ser una estructura que represente una ataguía en un río. El suelo está en esta zona rectangular de 6 metros de profundidad, ¿ya? Y las líneas de flujo aquí son relativamente simples de trazar, porque la estructura aquí genera una figura simétrica respecto a este eje vertical, ¿no?
Entonces, ¿qué condiciones de borde tenemos? El estrato impermeable acá abajo. Es decir, aquí vamos a tener un flujo descendente en esta zona, avanzando horizontal acá abajo, y un flujo ascendente en la zona derecha. Por lo tanto, acá abajo, en esta condición de borde, lo que podríamos imponer es una línea de flujo horizontal. Esa sería una condición de borde. Y en este sector, que es en la interfaz entre el agua y el suelo, ¿qué tipo de interfaz o qué condición de borde, perdón, podría tener ahí? Equipotencial. Una equipotencial que iría horizontal, ¿cierto? Y por este lado, También, ¿o no? lo mismo, exacto. Rafa. Me queda una cosa. Entonces, si esto representa una equipotencial o una condición de borde con una equipotencial horizontal y acá también, son entonces lo que primero debiera dibujar para orientar el trazado de mis líneas de flujo o bien de las líneas equipotenciales. Entonces tenemos aquí como condición de borde una equipotencial y la voy a extender hasta allá. Y podría también trazar acá otra, pero la voy a dibujar de otro color porque esta de acá abajo corresponde a propiedades, corresponde a una línea de flujo. Las propiedades, ¿dónde aparecieron? No me parece. Propiedades. No le puedo cambiar el color a eso. Antes podía. Propiedades. Un segundo, por favor. Quiero ver si hay un diálogo ahí que no estoy viendo. Ok, voy a tener que usar el mismo color, lamentablemente no me permite cambiarlo como lo pude hacer la vez pasada. Entonces, ¿cómo quedarían mis líneas de flujo? Si esta es una equipotencial, tienen que partir perpendicular a esa equipotencial. Voy a ver si me resulta dibujarlo a mano alzada esto. Podría partir aquí, por ejemplo. Hacer algo así. Y tiene que llegar perpendicular allá también. Después me voy más acá. Esto ya lo vieron ustedes, así que lo voy a hacer rápido, porque no estoy repitiendo nomás. Una cosa así, con mis técnicas de dibujo. Y ahora las equipotenciales, siendo esta la primera, la horizontal, ahora podría trazar una tratando de formar cuadrados aquí, más o menos así. Algo que me resulte una geometría cuadrada, más o menos. No está muy bonito, pero ya les voy a mostrar cómo es la solución adecuada. Pero quedaría algo así. Se fijan que es bastante simétrico. ¿De acuerdo? Las líneas mías trazadas con el mouse no quedan tan bien como si las trazáramos a mano alzada, pero queda una geometría aproximadamente de ese estilo. ¿Ya? Con 1, 2, 3, 4 canales de flujo, ese sería el N sub C. ¿Y cuántas caídas de potencial? Caídas de potencial, si esta es la de referencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese sería el N sub D. ¿Ya? Si esto lo proyecto como lo tenía resuelto para desarrollar en la pizarra, tendría algo de este estilo. ¿Ya? Aquí se notan, a diferencia del dibujo que yo hice con el mouse, se notan más uniforme las líneas, uniforme en su dibujo. ¿Ya? Y obviamente tenemos un ND y un NC, tal cual como dije antes, ¿no? 8 y 4 respectivamente. Entonces, si la primera inquietud o la primera
pregunta que teníamos para esta obra es cuál es el caudal de infiltración que voy a tener. Y eso me va a permitir arreglármelas a mí con un diseño de motobombas para evacuar esa agua desde mi excavación. Entonces, el cálculo del caudal, que lo vimos la clase pasada, es igual al cociente entre el número de líneas de flujo partido por el número de caídas de potencial, multiplicado por la permeabilidad del suelo por el cual está fluyendo esta agua, y por la diferencia de nivel freático o carga hidráulica. Y entonces este dato NCND lo sacamos de la red de flujo que hicimos a mano, ¿ya? Y eso es claro, 4 dividido en 8. La permeabilidad era un dato del suelo, que ya sabemos cómo calcularla, así que si no nos la dieran la podemos ir a estimar. También hablamos de eso ayer. Y por último, la caída de potencial es de 3 metros, ¿no? Acá tengo 3 metros de altura respecto a esta referencia. Y eso da un caudal, ¿ya?, de 1,5 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Un metro cúbico son 1000 litros. Entonces, si lo lleváramos a litros por segundo, ¿quedaría en cuánto? 1,5 litros por segundo. ¿Cierto? Porque ahí está factor 3 también. Y eso parece re poco, ¿no? ¿Cuánta agua sale por la llave cuando la abro? Para tener una referencia de caudal. Si yo en mi casa abro la llave del baño para lavarme las manos, ¿qué caudal sale ahí? Menos que 1,5 litros por segundo. Sí, sale del orden de 0,8 litros por segundo. No, 0,8... ahora perdí el dato, la referencia. Sí, es mucho menos que eso, pero deja tratar de acordarme cuánto era. Era algo así como 2 litros por minuto, una cosa así, ¿no? Imagínense llenar una jarra de agua de 1 o 2 litros, o puede ser 7 litros por minuto, una cosa así es lo que sale de la llave, ¿ya? Es decir, lleno un bidón de 5 litros en un poquito menos de un minuto, dejando la llave al máximo. Entonces, aquí tener 1,5 litros por segundo es una buena cantidad de agua. Y esto es por metro lineal. Ahora tengo que multiplicar ese valor por el largo de mi tabla estaca. ¿Se acuerdan las fotos que vimos de este cofferdam en inglés? Que se usó para generar una isla seca dentro de un río con el propósito de construir una fundación de un puente. Eso puede haber tenido por lo menos unos 30 por 30 por 30 por 30. ¿Cierto? ¿Cuánto es eso? 30 por 30. El orden de 3 por 3, 9, 900 metros cuadrados, ¿no? Ya. Imagínense si tengo un perímetro de 30 más 30 más 30 más 30, 120 metros. Este valor lo tengo que multiplicar por 120, porque por todos esos caras, por las 4 caras, cada una de 30 metros de largo, me estaría entrando agua. Es decir, este valor que está acá, de 1,5 litros por segundo, lo tengo que multiplicar por 120 metros. Hagámoslo más fácil, por 100 metros. Entonces el 1,5, ¿en cuánto queda? 150 litros por segundo. Eso es un pequeño río. ¿Okay? Y eso es lo que ustedes los tienen que llevar a pensar, ese análisis, es decir, el no mirar el Q, sino que mirar el Q mayúscula, el caudal, y preguntarse, ¿seré capaz en esa obra de lidiar con ese caudal? En el control terminan calculando el Q y entregan. Para mí, desde un punto de vista de ingeniería, tiene re poco valor. Lo que tiene valor es si tomándose ese dato, llevándolo a mi obra, son capaces de tomar una decisión respecto a si es un valor alto o bajo para lo que yo soy capaz de hacer en terreno. Eso es hacer ingeniería.
Y si la respuesta es muy alto, bueno, ¿cómo lo remedio? Y ahí terminamos la clase pasada. ¿Cómo remedio eso? ¿Qué pasa si yo quisiera bajar ese caudal? ¿Qué alternativas tengo? Bajar esa cosa vertical. Profundizar la tabla estaca. ¿Cierto? Si yo considero que 150, ya se me olvidó el número, pero creo que eran 150 litros por segundo, es un valor muy alto para que yo disponga de suficientes equipos de bombeo para extraer esa agua de la excavación. Entonces voy a tener que hacer una tabla estaca, por ejemplo, lo que acaba de decir Rafael, que puedo colocar una tabla estaca más profunda. ¿Y qué voy a ganar con eso? Si profundizo la tabla estaca, ¿cómo cambia la red de flujo? ¿Qué va a pasar? Tarda más en llegar al otro lado. Tarda más, ok, pero puede ser que los 150 litros por segundo empiecen a llegar más tarde, pero una vez que te están llegando van a seguir llegando. Pero desde el punto de vista del caudal, lo que yo quiero es que llegue menos agua. ¿Se hace más grande la red de flujo o no? ¿Pero en qué aspecto se hace más grande? Si este punto E lo tiro para abajo, hasta acá, hasta la mitad de lo que... Mira, ahora tiene 3 metros y lo dejo en 4,5. ¿Qué le pasa a la red de flujo? Según yo, habría más... no. Disminuirían como los canales de flujo, ¿o no? Ok, disminuyen los canales de flujo. Ah, no, Probablemente de 4 voy a pasar a algo menor, a 3 o a 2. Ah, Entonces en esta ecuación se reduce el numerador. sí. ¿Y qué pasa con las equipotenciales? A ver. Aumenta, ¿o no? Aumentan, Aumenta, por supuesto. aumenta. Pero voy a tener las líneas de flujo, las voy a tener mucho más cerca. Entonces voy a tener que tener más equipotenciales para poder hacer que los cruces o las geometrías cuadriculares que se me formen quede circunscrito un círculo. En ese sentido va a aumentar el denominador. ¿Cierto? Entonces si achiqué el numerador y aumenté el denominador, este factor que multiplica la permeabilidad, que no ha cambiado en el problema, y que multiplica también la diferencia de altura de agua entre derecha e izquierda, bueno, lo que va a hacer es que el Q minúscula lo tiro para abajo. ¿Ya? Y con eso estoy logrando entonces un caudal de infiltración a mi obra menor. Ese análisis, eso es haber hecho ingeniería en alguna medida un poquito más sofisticada que resolver la red de flujo solamente. La red de flujo es una herramienta para la toma de decisiones. La toma de decisiones en función de resultados que me ayuda la física, eso es hacer ingeniería. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso es lo que yo quiero que nunca pierdan de foco. ¿Ya? Esta cuestión no es aprenderse fórmulas, y quizás en este ramo, en los ramos de mecánica de suelo, lo estigmatizamos mal aún al decir, oiga, usted puede ir a sus controles con formularios. Es decir, el control le va a ir bien porque tiene a la mano la fórmula. Y nosotros seguimos haciendo controles donde se entreguen resultados de aplicar la fórmula. Yo creo que el hecho de que ahora podamos hacer esto a través de tareas, porque la contingencia nos obliga, creo que estamos tratando de avanzar un poquito más hacia ingeniería que quedarnos meramente en la resolución de ecuaciones. ¿Ya? Espero que ustedes también valoren eso. Una pregunta, profe. Sí. La altura o la cota del agua es 9, y ese 9 que me pone en el H, ¿qué era? Se me olvidó. Sí, lo vamos a hablar altura ahora. de presión. Este H es la carga hidráulica. ¿Ya? La carga hidráulica. Pero tenemos, y la carga hidráulica que aparece acá es la suma de el H sub P, que es la altura de presión, ¿ya? H sub P, que es esto, 3 metros, ¿cierto? Tenemos 3 metros de presión de agua, y H sub E es la altura de referencia, es decir,
mi referencia la tomé acá abajo en el estrato impermeable, en la interfaz del estrato impermeable, ¿cierto? Que son 6 metros. Entonces, 6 más 9 son 3. Esa es la altura de presión. Perdón. Esa es la carga hidráulica. Acabo de decir que la altura de presión es, son estos 3 metros, ¿no? Acuérdate que cuando esto lo definimos, cuando empezamos a ver este tema del flujo medio poroso, y teníamos un recipiente donde no había flujo, es decir, imagínate que la tabla estaca la extiendo hasta acá abajo. Es decir, todo el agua que está aquí está en equilibrio, sin flujo, no hay flujo. Y ahí para cualquier punto que tú definas acá adentro, párate aquí, aquí, donde tú quieras, en cualquier punto, la carga hidráulica es 9 metros. Porque está constituida por, imagínate ese punto de aquí, por la altura de presión, que serían 4, ¿cierto? Más la altura de referencia, que desde aquí hasta acá serían 5. 5. Entonces, cuando no hay flujo, esa carga hidráulica en cualquier punto es la misma, es 9. La altura de presión es la presión de agua que tienes por encima tuyo. Y la altura de referencia es la distancia entre donde tú estás parado y la referencia que tú definiste en tu problema. Y que tú, yo y tus compañeros pueden ocupar una referencia distinta. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir a responder la segunda pregunta que nos planteamos al inicio de esta clase, que es ¿para qué me sirve esta red de flujo? Una, dijimos, para estimar caudales, lo acabamos de hacer. 2, para determinar las tensiones en el suelo producto del flujo. Porque esas tensiones en el suelo, y lo digo prácticamente en todas las clases de esta materia, afectan las tensiones efectivas y a su vez la resistencia, porque la resistencia del suelo es directamente dependiente de las tensiones efectivas. Entonces, si las tensiones efectivas disminuyen como para que la resistencia del suelo también se reduzca, por mucho que el caudal haya bajado por el trabajo que hice con las tablas estacas, si la tabla estaca colapsa, no existe esa ataquilla en el río. Entonces yo tengo que resguardar la estabilidad de esta tabla estaca. Y por eso me preocupa que las tensiones en el suelo se reduzcan hasta un nivel donde esto siga siendo estable desde un punto de vista estructural. ¿Ya? Entonces lo que está hecho acá arriba, y les pido disculpas que esté todo esto a mano, generalmente esto lo hago en la pizarra y este es mi apunte que yo llevo a la clase para desarrollar el ejercicio en la pizarra, ¿ya? Por eso lo estoy presentando así en un PDF hecho a mano. Entonces, lo que hacemos es, habiendo dibujado nuestra red de flujo, y aquí hay algunos errores que los voy a ir completando, recorrigiendo. ¿Ya? Ese valor por ahora está malo, es un poquito distinto. ¿Ya? Voy a tener que volver a subir este archivo porque lo subí la semana pasada, o sea, el martes, donde hablamos de esto, pero esta lámina que estoy mostrando también iba adjunta, entonces la voy a tener que volver a subir, ¿ya? Para que sepan, voy a bajar el anterior y voy a subir este que hoy día tiene una actualización. Entonces, la red de flujo la tengo dibujada y eso me va a ayudar para empezar a definir las presiones o tensiones en el suelo para distintos puntos. En este caso, voy a evaluar las tensiones en los puntos A, B, C, D, E, y el E está en el extremo inferior, y eventualmente también lo podría hacer para los que vienen por el otro lado de la tabla estaca, es decir, E sería aquí F, G, H, y aquí en la superficie el I. Podría ser una tabla un poquito más larga. Y tener la distribución de tensiones en torno a la tabla estaca. ¿Y dónde estaría el punto más débil, eventualmente? O donde la tensión es más baja, sin haber hecho cálculos, pero solo por entender la física de esto que la hemos venido estudiando ya hace un par de semanas. ¿En el punto E? ¿En el punto cuánto? ¿E? ¿E? En el punto E es el más desfavorable de los que están por el lado izquierdo.
y quizás no más desfavorables, digamos, quizás el más favorable. Porque acuérdate, pensemos en lo que ya sabemos, tratemos de acordarnos de lo que ya sabemos. Aquí, por el lado izquierdo de la figura, o el lado izquierdo de la tabla estaca, tenemos un flujo descendente. Y en ese aspecto, un flujo descendente, ¿mejora las tensiones efectivas o las reduce? ¿Aumenta o reduce las tensiones efectivas? Un flujo descendente. Aumenta las tensiones efectivas. Eso está en la clase que se titula 12. ¿Ya? Y por el lado del flujo ascendente, yo reduzco las tensiones efectivas. ¿Ya? Entonces aquí estoy reduciendo resistencia, mientras que acá estoy mejorando la resistencia. Mírenlo desde un punto de vista no físico, intuitivo. Intuitivo. Imagínense parados en la playa, en la arena. O acuérdense de los 2 o 3 videos que mostré hace 2 clases. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando aumentaba, cuando el flujo pasaba debajo de una presa y emergía en el talón? Que se producía una especie de ebullición, y eso era producto de una erosión. Bueno, imagínense ahora yo parado ahí y que el agua empieza a brotar por debajo. A eso le llamábamos el fenómeno de, bueno, licuación, pero en términos coloquiales sería una arena movediza. ¿Ya? Y eso es lo que podría llegar a pasar acá. Por lo tanto, la parte crítica es el lado derecho de esta estructura, ¿no? Donde tengo flujo ascendente, porque ahí voy a tener una reducción de las tensiones efectivas. Yo tengo que partir entendiendo esto, jóvenes. No dejarme asombrar por los resultados. Los resultados me van a mostrar que eso efectivamente es así. Yo tengo que tener los conceptos claros, si no, nunca me voy a dar cuenta si lo que yo calculé está bien o está mal. Tengo que ser crítico con mis cálculos. Si por algún motivo la matemática me da al revés de lo que yo creía que iba a ocurrir, entonces tengo que revisarlo. Puedo estar equivocado yo o puedo haber hecho mal la matemática. ¿Ya? Pero no se puede creer a los números cerrados, ¿ya? Solo porque me pasaron una ecuación para que la use y la calculadora me entregó ese valor. ¿Ya? Entonces partamos en el punto A. El punto A está en la interfaz entre la zona con agua y el terreno natural. Y aquí vamos a ocupar entonces la ecuación que define que la carga hidráulica, que es igual a la altura de presión, ¿cierto? Sumado a la altura de referencia. Y dijimos, nuestro punto de referencia es la interfaz entre el suelo y el estrato impermeable. Entonces, ¿cuál es la carga hidráulica en el punto A? ¿Ya? Aquí donde tenemos un ambiente puramente de agua, es 9. ¿No? Aquí donde todavía no tenemos un flujo, ¿no? Porque aquí el agua es agua libre, no tenemos flujo. El flujo en el suelo está desde aquí hacia abajo, por lo tanto en el punto A la carga hidráulica es 9. ¿No? Y esto está constituido por la suma de el HE, que es la altura de referencia, 6 metros, ¿no? Ahí lo dice, sumado de los 3 metros de columna de agua que tengo por encima mío. ¿Cierto? Entonces tengo esta primera línea. ¿Y cuál es la presión de poro? Bueno, la presión de poro U en kilopascales va a ser igual a 3 metros multiplicado por el peso unitario del agua, que es 10 kilopascales. Entonces tengo mi primera línea hecha. Ahora, el punto B es en la equipotencial inmediatamente siguiente de la primera que hace un ratito Rafael confirmó que esta es una condición de borde, la equipotencial horizontal. Y tengo, acuérdense, 8 caídas de potencial. 8 caídas de potencial.
Entonces, entre cada equipotencial voy a tener una pérdida de potencial equivalente a 8, equivalente al total, que es 3 metros. Entre aquí y acá tengo 3 metros de caída potencial, pero dividido en 8 equipotenciales me resulta una pérdida entre equipotenciales de 0.38. ¿Ya? Porque entre cada equipotencial tengo la misma pérdida, hasta sumar 3. Entonces, entre A y B, desde un punto de vista de carga hidráulica, perdí, porque este punto lo conozco. Ahora solo sé cuál es la diferencia entre A y B. Por lo tanto, al punto B tengo una altura hidráulica, una carga hidráulica igual a la de A menos la pérdida de potencial, que es 3/8. Y eso resulta en 8.6, 8.62, 63. Y lo mismo para el punto B, es el 9, de acá arriba del punto A, menos 2 veces, menos 2 caídas de potencial. Primero está B y después está C. Entonces así puedo construir el H, es decir, la carga hidráulica, para todos los puntos. Y podría seguir aquí poniendo D, después el E va a ser 9 menos 4 veces 3/8. Si sigo aquí por el lado ascendente, tengo F, el F sería 9 menos 5 veces 3/8, etc. Hasta llegar a I. ¿Y cuánto debiera ser la carga hidráulica en I? ¿En qué parte, profesor? En I, acá arriba. En el opuesto a A, por este lado, por el lado derecho, a nivel de superficie. ¿Cuánto debiera ser aquí la carga hidráulica H? 6. Debería ser 6, efectivamente. Porque tengo solamente el H, va a ser el H sub P, ¿cierto? Más el H sub E. Y la altura de presión es 0 porque no tengo agua por encima mío. Tengo solamente una altura de referencia. ¿Y esa cuánto es? 6 metros. ¿Ya? Entonces podría haber construido la columna H para estos, para estos 9 puntos que en torno a la tabla estaca. ¿Cierto? Ok. Eso no fue entonces complejo, sino que fue más bien conceptual. Si tengo los conceptos claros, puedo construir esa primera columna para cada uno de esos puntos. Ahora, Profesor, una consulta. Sí. Es que la presión de poros va aumentando. Y usted dijo que la tensión efectiva aumentaba en el lado izquierdo, como tenía flujo descendente. Sí. ¿Por qué? La presión de poros va aumentando, sí. Entonces la tensión efectiva debería ir disminuyendo, ¿o no? Usted dijo que aumentaba. Veamos la ecuación después cómo queda, porque la ecuación es, recuerde que se le suma un término o se le resta un término dependiendo si es flujo ascendente o descendente. ¿De acuerdo? Ya, sí, disculpe. Sí. Ahora sí. Pero salgamos la duda igual, veámosla para que quede claro. ¿Ya? Ok. Entonces tenemos resuelta la columna H, que es de la carga hidráulica. Después la columna siguiente, que es la altura de referencia. ¿Cómo la calculo? La altura de referencia. Esa altura de referencia es la distancia que hay entre mi interfaz entre el suelo de fundación y el suelo impermeable o el estrato impermeable hasta los puntos que yo definí para los cuales mido tensión. Entonces, yo aquí tengo que ir con una regla, ¿ya? Con una regla y medir el resultado de las distancias de mis redes de flujo. Porque yo la construí tomando en consideración algunos criterios que tienen que salir perpendiculares o tienen que cruzarse perpendicularmente entre sí las líneas de flujo y las líneas equipotenciales, que tienen que quedar circunscritos círculos entre los cuadrados que se generen por las intersecciones,
etcétera. Entonces, yo ahora, aquí quizás se ven como equidistantes el punto A del B, el B del C, etcétera, pero no lo son, no necesariamente lo son. Entonces, tengo que ir con una regla y medir estas distancias. Claramente, entre el punto del D y el E no es la misma distancia que entre el C y el B. ¿Ya? Y por eso digo que este 0,75 está equivocado, porque era haber dividido esta distancia en 1, 2, 3, 4 en 4, y eso me hubiera dado 0,75 para cada uno, pero eso es falso. Claramente este es menor que el Una de pregunta, arriba. profe. Sí. La motivación de esto, de hallar las presiones de poro para esos puntos, Ujú. es saber el esfuerzo efectivo que hay en el muro. El esfuerzo efectivo que está en el suelo en torno al muro, sí, sí, efectivamente. Y aquí lo estamos hallando solo por un lado. Claro, porque la tabla está hasta aquí, pero te comenté hace un ratito que tú podrías poner aquí abajo, después de D podrías poner E, y después de D podrías poner por este lado el I, ¿no? El F, el G, el H y el I. Entonces esta tabla la podrías alargar para abajo. Sí, es que estaba viendo el auxiliar y no entendí ayer por qué hacíamos eso y ahora me queda más Mira, claro. podríamos poner ahí A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿cierto? Que son los puntos acá. Ese es F. Y este de acá arriba, para no demorarme tanto, voy a poner así para que quede más o menos claro. ¿Ese de ahí sería cuál? El I. I. Claro. I, ¿cierto? Y aquí ya dijimos que en el I, ¿cuánto es ese valor? Para el H, 6. 6, correcto. Y en los otros es la diferencia de lo que terminamos en D para llegar a 6. ¿Ya? Eso ya lo anotamos. Entonces, las alturas acá son lo que yo mido con una regla entre A y B. O sea, ¿cómo calculo cuánto es B? Mido con una regla desde la referencia hasta B, o bien ya sé que hasta A es 6 y le resto la distancia entre A y B. ¿Cierto? Y estas lecturas aquí están correctas, y obviamente que para E ese valor debiese ser, ese es más o menos obvio ahí por la geometría, 3 metros, ¿no? Debería ser Para 6 E, también. 3 más 3. E está justo en 3, porque ahí dice 3, entonces si el total es Ah, 6 sí. menos 3, tiene que ser 3 metros. El H normal en E Ya, va a ser 6 o 9, porque como estoy al medio, podría tirar por cualquier lado. ya. ¿O no? Sí, lo hacemos de nuevo. Es 9 menos 4 veces por 3 octavos. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto da? Es 9 menos 0,5 veces 3. Eso es 9 menos 1,5. ¿Cuánto es? ¿7,5 o no? ¿Sí? Rafael no lo veo muy convencido. Sí, sí, lo que estoy pensando es que si el E está al medio, ¿Sí? ¿por qué no puedo considerarlo por el lado derecho en vez de ese 9? Sí, te debería dar lo mismo. El E está en el punto central. Abajo. Lo puedes mirar por cualquier lado. Si lo de la altura potencial
sí, bueno, altura o carga hidráulica, perdón. Carga hidráulica es una definición que no depende de la dirección del flujo. Aquí lo único que estamos diciendo es que en A tú tenías una cierta carga hidráulica y en E tienes 1, 2, 3, 4 pérdidas o tienes 4 caídas de potencial. Para llegar desde A a B tenemos 4 caídas de potencial. Y si conozco lo que hay en A y sé cuánto es cada una de las caídas potenciales, entonces sé lo que hay en E, independiente de dónde parta. Podrías haber partido sabiendo lo que hay en I y decir que ganaste 1, 2, 3, 4. Gané 4 caídas de potencial. Y te va a dar lo mismo. Ya, perdón, es que no había pensado que lo del flujo descendente para este lado. Estaba pensando otra cosa. Ya. Claro, y tiene razón también Bastián con decir de que el nivel freático aquí en A nos imponía una presión de poros de 30, y quizás la presión de poro en B, si es que hubiese sido hidrostático, fíjense que hay 80 centímetros más abajo, ¿ya? Podría haber impuesto una presión de poros distinta. En caso hidrostático, claro, pero ahora no tenemos un caso hidrostático, ahora tenemos flujo. Entonces las presiones de poros no van a ser las mismas que en el caso hidrostático. Ok, entonces, la columna H sub E, que es la altura de referencia, es decir, la altura desde nuestra referencia al punto que estamos evaluando, lo medimos en forma, lo medimos, digamos, con una regla. Y así construyo esta columna. El punto más fácil es el de aquí porque viene acotado en el problema. Los otros los tengo que ir midiendo con una reglita según como yo haya quedado con mi red de flujo. Y por supuesto que entre todos nosotros vamos a tener distintas distancias. ¿Por qué? Porque esto lo hicimos a mano alzada. Y paramos de iterar una vez que estábamos conformes con la geometría de nuestra red de flujo. Pero pueden haber diferencias entre ustedes y yo. Pues lo hicimos a mano. ¿No? Las diferencias van a ser muy chiquititas si es que todos usamos la misma cantidad de líneas de flujo y líneas de equipotenciales. ¿Ya? Pero el número podría ser levemente distinto. Y después entonces lo que nos queda, lo que nos resta es calcular H sub P, que es la altura de presión, y que está relacionada con la presión de poro, la altura de presión, es decir, la presión que hay en ese punto producto del flujo, que es la diferencia entre la carga hidráulica y la altura de referencia, ¿no? Esta ecuación pasé el H sub P a la... pasé el H sub P restándole a la carga hidráulica. Y así obtengo esta columna, ¿cierto? H sub P, que es la diferencia entre las dos anteriores. Entonces la altura de presión aquí es 3 metros, aquí 3,43, 4, etc. ¿Cuánto sería aquí para el punto E? 4,5, ¿no? ¿Cierto? La diferencia entre el 7,5 y 3. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ya. ¿Y cómo calculo después la presión de poros? Está aquí a la derecha, como la altura que tengo de presión de agua multiplicado por el gamma del agua. ¿Ya? Y así tengo entonces la distribución de presiones de poro, por lo menos hasta este lugar. Este valor de aquí dijimos que era 4,5, 4,5 metros. Y entonces la presión de poros, ¿cuánto sería? 45. 45. Sí, efectivamente. Ya. Y entonces quedaría como desafío, parte de lo que hicieron ayer en la clase auxiliar, todo esto está sobre la misma línea, evaluar para los puntos F, G, H e I.
Podríamos hacerlo para el I también. ¿Cuál es la altura de referencia para el punto I? 6. 6. ¿Cuál es H sub P? 0. 0. Y no habría presión de poro. 0. ¿Y cuál es la presión de poro? 0 también. 0. ¿Y tiene sentido o no tiene sentido que la presión de poro sea 0 ahí? Sí, porque no tengo agua por encima. Precisamente. Esa es una condición de borde. ¿Ok? Y ahora, con esta distribución de presiones de poro, puedo yo entonces calcular mis tensiones en cada uno de estos puntos. Bien. Bueno, y teniendo esas tensiones, puedo ir al paso siguiente, que no es parte de este curso, que es parte del curso siguiente, y que es calcular la estabilidad estructural de este elemento. Es decir, si aquí tengo agua, ahora nos preocupamos nomás de ver caudales y tensiones, pero lo que yo no quiero que pase es que es al revés. Es de que el empuje que ejerce el agua por este lado, que es un empuje hidrostático, ¿no? Ustedes saben, triangular, va a hacer o va a intentar de que esto vuelque, es decir, gira hacia allá. Por tanto, si la tensión aquí baja mucho, porque aquí tengo suelo que está empujando hacia allá, hacia el lado izquierdo, en el sentido contrario, tengo un suelo que está empujando en ese sentido. Entonces, obviamente, si esa fuerza de allá es mayor que esta fuerza de acá, tomando momento aquí, va a haber un colapso. Y eso no puede ser, no debiera ser, porque si no mi obra no va a funcionar. Entonces tengo que asegurarme que las tensiones que hay acá son suficientemente fuertes, suficientemente altas, como para contener los esfuerzos que vienen por el lado contrario. Y es un tema de acción y reacción, es un tema de equilibrio de fuerza o equilibrio de momento, y ya está. Y después hay otras cositas un poquito más, no complicadas, pero que también hay que revisar, que son la estabilidad estructural de este elemento. Es decir, no basta con que estas dos fuerzas se equilibren, sino que además este elemento tiene que ser estructuralmente estable. Y eso ustedes lo han visto, si fuese de hormigón lo saben calcular. Si es de acero, que típicamente un estacado metálico es de acero, habría que, ya lo van a poder hacer cuando hagan el curso de construcción, de diseño de estructuras de acero. Pero esa es la tercera verificación. Se fijan que para mostrar o garantizar de que una estructura sea estable, se necesitan verificar varios aspectos de la estabilidad, y cuando soy capaz de cumplir todos ellos, que generalmente son del orden de 5, van a ver en geomecánica 5 cosas: hidráulico, vuelco, deslizamiento horizontal, aquí no, pero qué sé yo, y además integridad estructural. Cuando todo eso se cumplen, ustedes dicen, ok, esta obra es estable. Y se puede construir. Es un proceso, por eso se llama diseño, porque tengo que hacer varias verificaciones, y una vez que satisfago todas, estoy en condiciones de decir es seguro, y si alguna de ellas no cumple, bueno, tengo que modificar la geometría o el tipo de estructura de manera de cumplir. Por eso es muy raro que en un control uno sea capaz de evaluar una obra de ingeniería, porque son muchas cosas que ustedes las logran hacer en la combinación con varios del conocimiento que ganaron en distintos cursos. ¿Ya? Así que ese es mi mensaje con respecto a lo que estamos viendo hoy. Nos estamos metiendo a estas primeras verificaciones que son recontra importantes. ¿Ya? Yo creo que lo más difícil de madurar en el tiempo, creo yo, es entender el efecto del agua en las tensiones en el suelo. Para mí ha sido un proceso largo de maduración. Por eso me estoy tomando mucho más tiempo ahora de explicar el contexto, ¿ya? Porque creo que a mí en su momento también me faltó entender contexto. Me miraba mucho las ecuaciones y trataba de entenderlas bien para aplicarlas en un control, pero me perdía de lo macro. Y al perderse lo macro, esto entra por un oído y sale por el otro. ¿Ya? Lo importante es que ustedes sepan que están estudiando cosas que les van a servir, no para cumplir con materia nomás.
Ok. Esta parte la voy a dejar hasta aquí. Ustedes también vieron el resto en una clase auxiliar con un ejercicio levemente distinto, pero si yo sigo avanzando es básicamente repetir lo mismo. Me interesaba que entendieran la parte de cómo abordar el problema. El resto es desarrollar la matemática de los 3 puntos aquí que nos faltaron. Con eso terminaba esta lámina y me quedan muy pocos minutos. Partimos a las 11:20 más o menos, así que me quedan solo 8 minutos para completar la hora. Les quiero mostrar la materia que involucra la última clase asociada a este tema. ¿Ya? No es, sí, es esta. No la voy a alcanzar a ver hoy, por supuesto, pero la quiero dejar introducida porque es el complemento. Eso está hecho a mano, pero quiero mostrar esta otra. Que tiene que ver con los flujos a través de la presa. Tiempo atrás les dije que primero íbamos a ver el flujo a través de los suelos de fundación, pero cuando las presas son de tierra, no es el caso de las presas de hormigón porque son impermeables, pero cuando las presas son de tierra, como esta que está acá, aunque está un poco desproporcionada, existe una infiltración a través de la presa, donde la línea azul aquí representa un nivel freático, es decir, el suelo que está inundado, el suelo que está saturado. Y aquí tengo un flujo horizontal que se le suma al que ya sabemos calcular bajo la presa a través de redes de flujo. Entonces la infiltración total a través de una presa es lo que pasa por debajo y a través. Nosotros hasta ahora solo sabemos calcular lo que pasa por debajo. Tenemos que sumarle lo que pasa a través. Ahora, alguien podría decir, sí, pero eso no es importante porque en general yo podría, en la gran mayoría de los casos, impermeabilizar y poner ahí una barrera, por lo tanto esta línea azul no va a existir nunca. No necesito saber cuánto es porque yo obligué a que no pase nunca agua. ¿De acuerdo? Puede ser. Existen muchos tipos de presas que impermeabilizan aquí, pero otras también impermeabilizan no ahí, sino que impermeabilizan aquí. ¿Ya? Y esa impermeabilización jamás es 100% estanca. Porque estas obras se deforman. Y esa estanquidad queda muy bien en un papel, dibujada. Pero en la práctica no. Más en un país sísmico como el nuestro, que cuando las ondas sísmicas impactan estas obras, las amarrean, por decirlo de una manera coloquial, fuerte. Y eso indudablemente genera deformaciones. Y todas esas obras que nosotros hicimos de impermeabilización se ven sometidas a un estrés. Y eventualmente a su rotura parcial, y por lo tanto dan lugar a pequeñas filtraciones. ¿Ya? Entonces, independiente que ustedes digan, yo tengo obras que están totalmente impermeabilizadas aquí en su cara interior, en su talud de aguas arriba, sigue siendo importante entender cómo son los flujos a través, ¿ya? Porque esas filtraciones pueden darse. Ahora no me voy a detener en esto, lo voy a ver en la clase del día martes, ¿ya? Pero quiero que sepan que con eso terminaríamos, al ver esto, este tema, esta forma de calcular los caudales que pasan a través de la presa, cerraríamos el módulo, cerraríamos el capítulo asociado a filtración de agua a través de medios porosos, ¿ya? Habiendo, creo, avanzado en un tema extraordinariamente importante. Ustedes están partiendo con la disciplina civil y están viendo el tema del agua desde un punto de vista de mecánica de fluidos, hidráulica, etc. Y aquí en mecánica de suelos creo que se pueden haber dado cuenta que el agua también es requete contra importante. Es muy importante, afecta las tensiones y los caudales a través de estas obras son más que importante cuantificarlos por conocer el número, ver el impacto que tiene sobre nuestras obras y qué cambios o modificaciones hay que hacer para poder controlar esos caudales a niveles que podamos controlar. ¿Sí? Eso. Voy a dejar la clase entonces hasta acá. El martes voy a continuar. Son muy pocas láminas, pero introducen este último capítulo, como digo, que tiene que ver con determinar dónde está este nivel freático y quiero mostrarles ahí por qué es tan importante conocerlo, ¿ya? Y
lo último, de verdad que es lo último que digo. Y no solo nos va a interesar conocerlo, porque esto pasa por unos cálculos matemáticos, ¿ya? Haciendo un supuesto de que esta curva se parece a una parábola, y dice una parábola básica, sino que además nos permiten mejorar los diseños de una presa, como la que muestro acá, logrando cambiarle la geometría a la infiltración, así como antes hablamos reduciendo los caudales, ¿se acuerdan? Para poder controlar mi excavación. Y aquí cambiándole la geometría, es decir, trayendo, desplazando el nivel freático hacia el dentro del cuerpo de la presa, evitando inundar el talón, porque si se acuerdan hace unos días atrás dije que el talón de Aquiles de una presa es justamente el pie. Y creo que ustedes ya se dieron cuenta de todo lo que hemos hablado, que el agua en el suelo, cuando hay flujo, generalmente no ayuda. Entonces lo que me interesa es que ustedes se den cuenta que esta herramienta de cálculo también es una herramienta para la toma de decisiones. ¿Ok? Más allá de que podamos cuantificar caudales, es para la toma de decisiones. ¿Cómo arreglo una presa para que el agua no salga por donde dice la teoría? Y aquí lo que se hizo fue introducir un dren. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Así que espero que puedan participar también, porque con eso cerramos un capítulo y creo que van a tener herramientas bastante concretas como para poder empezar a participar de diseños de ingeniería, que son obras hidráulicas en realidad, ¿no? Pero construidas a través de suelo. Eso. ¿Alguna consulta? ¿No? No, Muy bien. profe. Que tengan un buen fin de semana. Nos veríamos el próximo Igualmente. martes. Chao, hasta luego. Ah, profe, Chao, profe, cuídese. Gracias.